Comencé mi jornada como siempre, con las manos cubiertas de barro, moldeando la arcilla en mi viejo taller en Coyoacán. El aire estaba impregnado con el olor a tierra húmeda y humo de los hornos que chisporroteaban en un rincón. Las paredes del taller estaban cubiertas con azulejos talavera que había hecho con mis propias manos, y alrededor había diversas decoraciones de cerámica, todas con su toque único, el cual era mi orgullo. Cada pieza que creaba llevaba consigo años de trabajo, de experiencia y, sobre todo, un pedazo de mi alma. Era un lugar donde el tiempo parecía detenerse. No necesitaba mucho, solo la arcilla, las herramientas y el calor del horno para ver cómo cobraban vida las obras que tanto amaba hacer. Mi reputación en el mundo de la cerámica, aunque apreciada, nunca estuvo a la par de la tecnología ni de los grandes avances del mundo moderno, algo que mi hijo Mateo nunca entendió. Para él, yo era solo un artesano tradicional. Ese era el término que usaba cuando hablaba de mí, con un tono casi de disculpa, como si el trabajo de sus manos y el mío fueran dos mundos completamente diferentes. Yo lo entendía, pero no dejaba de dolerme. Hace ya un tiempo noté que Mateo había dejado de llamarme. La última vez que recibí un mensaje suyo fue hacía 2 semanas, tan solo un breve «Estoy en una reunión con los inversionistas». No me sorprendió realmente, pero me dolió. Y aún más cuando pensaba en la última vez que nos habíamos hablado, antes de que se mudara a su departamento de lujo en Polanco. Todo había cambiado. Me sentía cada vez más distante de él, como si el mundo que él había elegido ya no tuviera lugar para mí. Recuerdo el día que Mateo vino por primera vez a presentarme a Sofía, hace 3 años. Fue una tarde cálida de viernes. Yo estaba limpiando el horno cuando ellos llegaron. Mis manos aún tenían restos de arcilla cuando le estreché la mano. Ella, una joven elegante de la ciudad, vestida con una prenda cara que parecía brillar más que cualquier cosa que tuviera en mi taller, se acercó tímidamente. Mateo, con una ligera sonrisa nerviosa, me presentó. «Este es mi papá. Él hace arte tradicional». No dijo nada de ser ceramista, ni de ser el hombre que había dedicado su vida a las manos de barro. Solo mencionó la palabra tradicional, como si hubiera algo vergonzoso en ello. Sofía me sonrió con amabilidad, pero con un gesto que me pareció una mezcla de duda y distancia. «Qué interesante», dijo ella, pero su tono me dejó claro que no lo pensaba realmente. Al poco rato, Mateo cambió de tema y comenzó a hablar de su negocio tecnológico. Sofía, con su risa alegre, lo acompañó en la conversación mientras yo me quedaba allí, con las manos sucias de barro, escuchando, pero sin poder compartir sus mismas pasiones ni intereses. Ellos hablaban de viajes, de nuevas oportunidades, de grandes proyectos, y yo me quedaba callado, sintiendo cómo la distancia entre nosotros se volvía más profunda. Meses después, en su fiesta de inauguración de su nuevo departamento en Polanco, la situación no cambió. Yo me esforcé al máximo, vestí mi mejor guayabera, la que había usado para mi boda hace tantos años, pero sentí que no pertenecía a ese lugar. Los invitados se reían y compartían anécdotas sobre sus últimas vacaciones en Europa, mientras Mateo me presentaba de manera distante. «Este es mi papá», dijo. «Él trabaja en construcción». Ninguna mención a mi arte, a mis cerámicas, a lo que verdaderamente hacía. Me sentí pequeño, como si mi trabajo no tuviera valor, como si no formara parte de la vida de mi propio hijo. Alguien me preguntó qué hacía, y me sentí obligado a responder,
Pero Mateo me interrumpió de inmediato. «Mi papá hace cerámica», dije, «y también provee azulejos para restaurar edificios históricos». A esa persona le interesó, pero Mateo no tardó en cambiar de tema y hablar de sus viajes y su vida con Sofía. Ese fue el punto en el que empecé a darme cuenta de que algo no estaba bien. Mateo comenzó a usar el plural cuando hablaba de la familia de Sofía, pero cuando se trataba de mí, hablaba de yo, nunca de nosotros. Y me di cuenta de que mi lugar en su vida, en su mundo, se estaba reduciendo a algo casi invisible. Esos días fueron pasando, y la distancia entre Mateo y yo crecía. La comunicación se hizo aún más escasa. No era como antes, cuando hablábamos de todo, desde las cerámicas hasta los proyectos de vida. Ahora solo recibía mensajes de texto cortos y distantes, y me di cuenta, por fin, de que lo que Mateo buscaba no era estar cerca de su padre, sino seguir el camino que él mismo había elegido, un camino muy diferente al mío, mi trabajo, mi arte, mi vida. Todo lo que había construido con las manos de barro y con la sudor de mi frente, para él ya no era relevante. Solo era algo tradicional, algo del pasado. Yo ya no era el hombre que lo había criado, el hombre que le había dado todo lo que tenía. Yo era un recuerdo, algo que él deseaba ocultar. Era viernes, el día antes de la boda de Mateo. Como siempre, comencé mi jornada en el taller. El sonido de la rueda giratoria, el olor a tierra mojada y el calor del horno llenaban el aire. Estaba trabajando en una nueva hornada de azulejos, piezas que deberían estar listas para la entrega de una iglesia histórica, un pedido del que me sentía bastante orgulloso. Pero mientras trabajaba, mi mente no podía dejar de pensar en lo que se venía. El día siguiente, el gran día de Mateo, tenía en mis manos la invitación. Esa invitación que había llegado días antes y que se mostraba tan elegante con su papel grueso y dorado, casi burlándose de mí. La invitación decía claramente domingo, 22 de septiembre. Sin embargo, el mensaje de Isabel, mi amiga y abogada, me había dejado estupefacto. Me había confirmado que la boda sería el sábado, el día siguiente. Todo coincidía. Mateo me había mentido. Me había engañado para que no asistiera a la boda de su vida, al día más importante para él. Yo podía haber llamado a Mateo, confrontarlo directamente. Pero no lo hice. Algo me decía que no lo hiciera. Quería verlo en persona, cara a cara, para poder ver su reacción cuando me viera aparecer. Quería ser testigo de cómo él manejaría esta situación. No era solo una mentira sobre una fecha, era una mentira sobre nuestra relación, sobre lo que él pensaba de mí. Me lavé, me afeité y me puse el traje de lino blanco que Mateo me regaló hace algunos años, por mi cumpleaños. Era el único traje que tenía. Aunque me quedaba algo ajustado, lo vestí con la dignidad de quien sabe que lo más importante no es el vestido, sino lo que uno lleva dentro. Tomé el pequeño pero hermoso estuche de cerámica que había hecho para él. Dentro de ese estuche había una sorpresa: la transferencia de propiedad de mis bienes, las escrituras de mis 3 edificios en el corazón de la ciudad, una herencia que, aunque nunca había mencionado, ahora se convertiría en el regalo más grande de todos. A su vez, en el bolsillo de mi saco, guardé el cheque de $1,500,000, también a su nombre. El viaje hacia el centro de la ciudad fue lento. Tomé mi vieja camioneta, la misma con la que había ido a tantas cosas importantes de la vida de Mateo, aunque él nunca quisiera reconocerla como parte de su historia.
El paseo de la Reforma estaba lleno de carteles brillantes, anunciando la última aplicación tecnológica de Mateo. Todo lo que veía me recordaba su mundo, el mundo que no quería compartir conmigo, el mundo que había elegido y que me había apartado con cada paso que daba. Al llegar al hotel El Palacio, me estacioné lejos, a propósito. No quería que mi camioneta fuera el centro de atención. Ya era suficiente con mi presencia en ese lugar. El hotel era lujoso, con su vestíbulo deslumbrante y los candelabros de cristal que parecían reflejar la brillantez de los ricos y poderosos que me rodeaban. Me sentí pequeño al caminar entre la multitud, con mi traje blanco y mi cabello canoso. Nadie me miraba, y si lo hacían con una curiosidad distante, como si no tuviera nada que ver con ellos. Un joven empleado se acercó a mí y me preguntó si pertenecía a la familia del novio. Le respondí con un simple asentimiento y me hizo un gesto para que pasara. Mi corazón latía fuerte mientras avanzaba por el pasillo. Cuando llegué a la entrada de la sala de bodas, vi a Mateo de lejos. Estaba en una conversación animada con alguien que debía ser uno de los organizadores del evento. Él estaba vestido con un impecable traje negro, su cabello perfectamente peinado. Sin embargo, tan pronto como me vio, su rostro se descompuso. Era como si viera un fantasma. «Papá, ¿qué haces aquí?», dijo con la voz quebrada. Sus ojos, llenos de sorpresa y miedo, no me miraban con cariño, sino con culpa. La boda es mañana. Me quedé en silencio por un momento, sacando lentamente las 2 invitaciones que había guardado en mi bolsillo. Primero, saqué la invitación que él mismo me había enviado, esa que decía claramente domingo, 22 de septiembre. Luego, saqué la invitación de Isabel, que confirmaba que el evento era al día siguiente, sábado 21 de septiembre. Entonces, Mateo, dije, mostrándole ambas invitaciones, ¿cuál es la verdad? ¿Es la boda el sábado, como dice Isabel, o el domingo, como dice esta invitación? Mateo se quedó callado, mirando a su alrededor, como si quisiera escapar. Los primeros invitados comenzaban a llegar, y él parecía completamente desorientado. Su rostro pasó de la sorpresa al pánico. «Papá, yo puedo explicarlo», dijo, tratando de recobrar algo de control sobre la situación. «No hace falta», respondí. «Es simple. Tú mentiste para que yo no estuviera aquí». Mi voz era firme, más firme de lo que pensaba. No quería escucharlo. No quería escuchar ninguna justificación que se basara en excusas vacías. Mateo intentó hablar más, pero sus palabras ya no tenían valor. «Papá, esto no es asunto tuyo. Es algo de la familia de Sofía. Ellos tienen ciertas expectativas», dijo bajando la voz, como si el peso de la mentira estuviera recayendo sobre él. «Lo hice para protegernos a los dos, de las diferencias sociales. Yo temía que no encajaras». «¿Protegerme?», respondí, casi con una risa amarga. «¿Eso es lo que pensaste? ¿Que me protegerías de la verdad? ¿De lo que soy y de lo que tú eres?». Mateo me miró, su rostro lleno de dudas y arrepentimiento. Intentó decir algo más, pero antes de que pudiera abrir la boca, yo ya le había respondido. «No, no me voy. Este es el día de tu boda, Mateo, y voy a estar aquí. No me voy a ir». Él me miró por un largo rato, como si intentara encontrar una manera de convencerme de irme. «Por favor, papá, vete a casa. Mañana, después de la boda, hablamos».
Pero ahora no. Esto arruinará todo. Esto se tiene que hablar ahora, dije, mi voz ahora tan firme que ni siquiera él pudo replicar. No voy a irme a casa y no voy a permitir que sigas escondiendo la verdad. Una vez más, la situación había llegado a un punto de no retorno. No importaba lo que dijera Mateo. No me iba a mover. El bullicio de la boda comenzó a llenarlo todo, pero yo seguía allí, en la última fila, como un espectador invisible. La sala estaba decorada con una elegancia que no podía ignorar, pero que al mismo tiempo me hacía sentir fuera de lugar. Los candelabros de cristal, las sillas impecablemente alineadas, el ruido suave de las conversaciones de los invitados. Todo parecía una escena sacada de otro mundo, un mundo que ya no era el mío, aunque mi hijo, Mateo, lo viera como el suyo. Nadie se acercó a mí, ni siquiera me miraron, y yo no hablé con nadie. Solo me quedé allí, quieto, observando, sintiendo cada segundo que pasaba como un peso sobre mis hombros. Mi corazón latía con fuerza, no por la emoción de ver a Mateo casarse, sino por la lucha interna que se estaba desatando dentro de mí. Cada mirada de desprecio de los que pasaban por mi lado me confirmaba lo que ya sabía. Para ellos, yo no existía. La música comenzó y todos se levantaron. En el instante en que Sofía hizo su aparición, algo cambió en el aire. Ella caminaba por el pasillo, deslumbrante, como una diosa. Su vestido blanco resplandecía bajo la luz suave de los candelabros. Mateo la miraba, con los ojos llenos de amor, y pude ver en su rostro lo que alguna vez fue nuestro lazo, el cariño sincero, aunque hoy ya no lo compartiéramos. Sofía pasó frente a mí sin mirarme, como si fuera un decorado más en la habitación. Me sentí invisible, pero al mismo tiempo me dolió ver que Mateo, el hijo al que había dado tanto, estaba dispuesto a ser parte de este mundo que nos había separado. Isabel, mi amiga, y la que había sido mi abogada durante tantos años, estaba presidida la ceremonia. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, me dio una leve sonrisa y una pequeña inclinación de cabeza. Fue un gesto cálido, una especie de recordatorio de que aunque todo parecía distante, aún había personas que valoraban lo que yo representaba. La ceremonia pasó, como en un abrir y cerrar de ojos. Era todo tan perfecto, tan pulido, que casi parecía irreal. Luego de los votos y los abrazos, la gente comenzó a formarse en la fila para felicitar a los novios. Yo me quedé atrás, esperando mi turno, sabiendo que en este lugar mi presencia no era bienvenida, pero también sabía que tenía que estar allí. No por Mateo, no por Sofía, sino por mí mismo. Cuando llegó mi momento, me acerqué. Sofía me dio una sonrisa, aunque no era una sonrisa genuina. Era una sonrisa forzada, educada, pero que no podía ocultar la incomodidad en su rostro. «Señor Wilson, qué bueno que pudo venir», dijo, y su voz era tan fría como el mármol que decoraba la sala. Antes de que pudiera responder, los padres de Sofía se acercaron. La señora Hernández, una mujer con un porte elegante, me miró con una sonrisa que intentaba ser amable, pero no lograba ocultar su incomodidad. «Señor Ramírez, nos alegra mucho conocerlo», dijo con una voz suave, pero su mirada me decía otra cosa. Mateo estaba a su lado, su rostro tenso. No me miraba directamente. Él sabía lo que estaba pasando, y todos los demás también. La verdad estaba flotando en el aire, pero nadie quería hablar de ella. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros esperaba. Un familiar de Sofía, que claramente había bebido de más,
tropezó hacia nosotros. Al parecer, no se dio cuenta de la gravedad de la situación, y sus palabras rompieron el silencio como un golpe seco. Así que este es el famoso padre de Mateo, el que no querían que viniera porque no encaja en su mundo, ¿verdad? La sala se congeló en ese momento. Los ojos de todos se volvieron hacia mí, y la incomodidad se convirtió en una nube densa que cubría todo el lugar. Mateo se quedó de pie, inmóvil, su rostro ahora rojo de vergüenza. Yo lo miraba fijamente, pero no decía nada. El murmullo en la sala comenzó, como un eco lejano. Todos empezaron a susurrar entre sí, y la atmósfera se volvió pesada. Todos sabían la verdad, y no se podía ocultar más. Mateo, consciente de que la situación se había ido de las manos, no trató de negar lo que había dicho su familiar. No. Él tomó el micrófono del maestro de ceremonias. Su voz resonó en toda la sala. «Por favor, todos, escúchenme», comenzó, su tono de voz firme, pero con una evidente lucha interna. Todos se quedaron en silencio, esperando sus palabras. «Papá, yo he cometido un error. Conozco la verdad, y tengo que decírselo a todos. Con el tiempo, me di cuenta de que no es que me avergonzara de ti. Lo que me asustaba era que el mundo de Sofía no entendiera el mío, el mundo en el que crecí, el mundo de la cerámica, del barro. Temía que te juzgaran. Pero no es lo que pensaba. Nunca te avergoncé de ti. Te protegí de mi miedo». Mis ojos se llenaron de lágrimas al escuchar sus palabras. Finalmente, Mateo admitía lo que había hecho, pero su arrepentimiento no fue lo que me sorprendió. Fue lo que hizo a continuación. Sacó una tablet y proyectó en la pantalla grande un video que nadie esperaba. La sala se iluminó con imágenes de mi trabajo, de mis piezas de cerámica, de mis azulejos talavera aplicados en proyectos de construcción moderna. Y luego apareció un logo nuevo: Ramírez Heritage. Belleza tradicional, plataforma tecnológica. Vi a los invitados, incluida la familia de Sofía, mirar con asombro las imágenes que Mateo había proyectado. Nadie sabía que sus manos, esas manos que habían hecho azulejos durante tanto tiempo, ahora formaban parte de un proyecto tan grande. Todos los ojos estaban fijos en mí, y por primera vez me sentí orgulloso de lo que había hecho, de lo que había construido, aunque Mateo no lo hubiera entendido antes. Sofía, que siempre había sido tan distante, dio un paso hacia Mateo y le tomó la mano. Su sonrisa, que antes era fría, se había transformado en una expresión de admiración, como si ahora entendiera algo que había ignorado. Mateo, con una mirada llena de esperanza, me miró fijamente. «Papá, quiero que lo construyamos juntos. Quiero que el mundo vea lo que tú haces. Quiero que el legado de mi familia sea reconocido. Necesito que me perdones, pero más que eso, necesito que trabajemos juntos. Sé que soy capaz de hacer que todo esto crezca, pero quiero que tú también seas parte de él». Las palabras de Mateo me llegaron al alma. El orgullo, el dolor y el amor se mezclaban dentro de mí. Era un momento de transformación, no solo para él, sino también para mí. Lo que antes parecía una separación irreversible, ahora se convertía en una oportunidad para crear algo nuevo, algo que uniera nuestro pasado con el futuro. Tomé una respiración profunda. Mateo me estaba ofreciendo algo más grande que una disculpa. Me estaba ofreciendo la oportunidad de ser parte de su mundo, el mundo que había construido, el mundo que antes me había rechazado. «Juntos, hijo», respondí, mi voz temblorosa pero decidida. «Lo haremos juntos». Y allí, en ese salón de bodas, entre las risas y las miradas de asombro de los invitados,
tomé la decisión de dar un paso hacia adelante, para no solo perdonar a mi hijo, sino también para construir el futuro que siempre había soñado, pero que nunca había imaginado compartir con él. La puerta del salón de bodas se abrió lentamente, y al cruzarla, el primer impacto fue el brillo de los candelabros de cristal que colgaban del techo alto. La luz reflejada en sus cristales brillaba con tal intensidad que me hizo entrecerrar los ojos, como si una luz cegadora estuviera queriendo borrar mi presencia. El suelo de mármol pulido relucía, y cada paso que daba resonaba más fuerte en mi mente que en el propio salón. Los invitados, vestidos con trajes impecables, hablaban entre ellos con voces suaves, los hombres en trajes de diseñador, las mujeres en elegantes vestidos largos, las risas flotando en el aire. Me sentía como un extraño en este mundo, un mundo del que no formaba parte, a pesar de que mi hijo Mateo era el protagonista de la ocasión. Caminé por la sala con pasos lentos. Mi traje de lino blanco, que era lo mejor que tenía, se sentía insignificante en comparación con las finas ropas de los demás. Ninguno de los invitados me miraba, nadie parecía reconocerme, ni siquiera me hicieron un gesto de saludo. Yo no les importaba, y eso estaba claro. No me sorprendió, pero me dolió profundamente. El contraste entre la elegancia de todo lo que me rodeaba y mi presencia modesta me hizo sentir como un intruso. Un camarero se acercó con una bandeja de champán, mirándome de arriba a abajo, antes de preguntarme con una sonrisa educada: ¿Es usted un invitado? Yo solo asentí con la cabeza. No quise decir nada más. No necesitaba explicar nada a nadie. Avancé entre la multitud, buscando a Mateo, pero él ya estaba allí, de pie junto a un hombre mayor, con una actitud impecablemente respetuosa, mientras hablaba sobre inversores y estrategias de mercado. Vi cómo Mateo, al escuchar la conversación sobre dinero y negocios, se mostraba confiado, encajando perfectamente en este ambiente. Me quedé atrás, sintiendo una creciente incomodidad, como si me faltara un pedazo de mí mismo al verlo hablar con tanta soltura, alejado de la persona que fui. Entonces me vio. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante el mundo a su alrededor se detuvo. Su rostro pasó de la sorpresa a la pura desesperación. No pude evitar notar la palidez que se apoderó de su cara. Mateo intentó terminar rápidamente la conversación con el hombre mayor, y sin pensarlo, caminó hacia mí, su cuerpo rígido, sus ojos llenos de pavor. «Papá, ¿qué haces aquí? La boda es mañana», dijo, su voz temblorosa, como si no pudiera creer lo que veía. Al ver su cara de pánico, mi pecho se llenó de un dolor inexplicable. Pero no era un dolor de tristeza, sino de frustración. Yo solo había venido, como siempre lo hacía, para ser parte de su vida, y sin embargo, él me estaba excluyendo de su mundo. Saqué las 2 invitaciones de mi bolsillo. Mostré la que me había llegado por correo, con la fecha del domingo 22 de septiembre, y luego saqué la invitación que Isabel, mi abogada y amiga, me había confirmado, con la fecha del sábado 21. ¿Cuál de estas es la verdadera, Mateo? ¿El sábado como Isabel dijo, o el domingo como dice esta invitación? Mi voz era tranquila, pero firme, como el golpe de un martillo sobre un yunque. Mateo miró las 2 invitaciones, primero una, luego la otra, y su expresión pasó de la incredulidad al miedo. Miró a su alrededor, buscando apoyo en la gente que comenzaba a llegar. Sabía que no podía escapar. Sabía que había sido descubierto. Su mirada estaba cargada de culpa, de vergüenza, y no pudo decir nada al principio.
Papá, yo puedo explicarlo, comenzó a decir, pero sus palabras ya no tenían fuerza. No hace falta explicación, le respondí. Es sencillo. Tú mentiste para que yo no estuviera aquí. Mateo dio un paso atrás, su cuerpo encogiéndose ante mis palabras. Se notaba que intentaba encontrar una salida, una justificación. Papá, no es que te avergüence. Es solo que este mundo es diferente al tuyo. Los padres de Sofía son gente importante y, bueno, no quería que te sintieras mal. Te dije que tú trabajas con arte, que eres un coleccionista, no un ceramista. Lo hice para protegernos a los dos, para que no te enfrentaran a sus preguntas incómodas. Su voz era suplicante, pero algo en ella me hizo reír, aunque con amargura. ¿Protegerme?, respondí, apenas conteniendo la ironía. ¿Eso es lo que pensaste? ¿Protegerme de la verdad, de lo que soy, de lo que tú eres? Mateo no pudo sostenerme la mirada, y lo vi ceder. Todo su cuerpo se encogió como si una carga invisible lo aplastara. Antes de que pudiera responderle, los padres de Sofía, los señores Hernández, se acercaron a nosotros. Su saludo fue frío, educado, pero claramente distante. La señora Hernández me miró de arriba abajo y sin mucho interés dijo: «Señor Ramírez, qué placer conocerlo. Mateo ha hablado mucho de usted. Espero que haya sido algo bueno». Respondí con una sonrisa cortante, sin querer esconder mi propio malestar. Mateo, como si necesitara justificarme, dijo rápidamente: «Es que mi papá, él hace cerámica, es un artesano tradicional». Lo dijo de una forma tan vacía, como si temiera que sus palabras fueran un peso demasiado grande para este mundo lleno de lujo y aparentes perfecciones. Miré a Mateo, luego a sus padres, y algo dentro de mí se quebró. Sentí que la mentira de toda una vida me golpeaba de lleno. «Sí», respondí, mirando a los tres. «Yo trabajo con las manos, como mi padre lo hizo antes de mí, de barro, de fuego, de sudor. No es un trabajo limpio, pero es un trabajo honesto. Y si me quieren juzgar por eso, adelante». Tomé un vaso de champaña de la bandeja de un camarero que pasaba cerca. «Este es un vaso de champaña», dije, levantándolo ligeramente. «Pero antes de que exista un vaso de champaña, tiene que existir un vaso. Y antes de eso, tiene que haber arena. Y antes de la arena, tiene que haber alguien que trabaje con la tierra. Todo esto, todo lo que ven, comenzó con las manos. El silencio se hizo espeso. Los rostros de los presentes se congelaron, y pude ver cómo algunos empezaban a procesar mis palabras. Pero lo que más me dolió fue ver cómo Sofía, la misma mujer que había mostrado desprecio por mi vida, ahora me miraba con una mezcla de asombro y tal vez una pizca de vergüenza. Mateo, sin embargo, no decía nada. Sus ojos no podían ocultar la culpa que lo estaba devorando por dentro. Fue en ese momento cuando, con voz temblorosa, pero decidida, Mateo comenzó a hablar nuevamente. Esta vez no era un intento de justificar lo injustificable, sino de hacer algo más grande. «Papá», dijo, mirándome fijamente, «no solo vengo a pedirte perdón. Quiero que trabajemos juntos. Quiero que el mundo vea lo que tú haces. He estado trabajando en algo grande. He creado una plataforma tecnológica que puede llevar tus cerámicas, tu arte, a un nivel global. No quiero que tú te adaptes a mi mundo. Quiero que el mundo se adapte a ti». Con esas palabras, las que nunca imaginé escuchar de su boca, Mateo sacó una tablet y la proyectó en una pantalla grande. Las imágenes mostraban mis piezas de cerámica en proyectos de arquitectura moderna, rodeadas de diseños que jamás había imaginado.
Y luego apareció el logo: Ramírez Heritage. Belleza tradicional. Plataforma tecnológica. La sala estaba en shock. Los ojos de todos los presentes estaban fijos en la pantalla. No solo estaba viendo mis obras, sino también la mezcla de mi tradición con la innovación que Mateo había creado. Sofía, que siempre había sido distante, ahora miraba a Mateo con una sonrisa genuina, y por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dentro de mí se empezaba a sanar. «Papá», Mateo dijo, tomando mi mano con una firmeza que nunca antes había mostrado, «no solo te pido perdón, quiero que construyamos esto juntos. Quiero que el mundo sepa lo que tú haces, lo que tú eres. Quiero que seas parte de esto, que seas parte de mi vida. Quiero que el mundo vea a mi papá, el ceramista, como un genio». Y en ese momento, todo lo que había sentido hasta entonces, la rabia, el dolor, el rechazo, se desvaneció en una corriente de esperanza. Era un comienzo, un nuevo principio, uno que no había esperado, pero que necesitaba. «Juntos, hijo», respondí, mi voz llena de emoción. «Lo haremos juntos». La boda continuaba su curso, y Mateo, al verme allí, apresuradamente me condujo hacia la última fila, donde los asientos eran más apartados. Me senté, un invitado no deseado, la multitud alrededor de mí, llena de rostros desconocidos y sonrisas deslumbrantes. Nadie se acercaba a mí, nadie me veía. Me sentía invisible, un testigo solitario de un evento que, en su mayor parte, había sido orquestado sin mi presencia en mente. No me importaba estar en la última fila, aunque en el fondo la herida seguía sangrando. Sofía apareció en el umbral, con su vestido blanco deslumbrante, caminando hacia el altar como si todo fuera perfecto, como si no hubiera secretos, como si todo en la vida estuviera alineado para ella. Mis ojos no podían evitar seguirla mientras avanzaba, con una gracia que parecía sacada de un cuento. Pero al pasar por mi lado, pude notar algo en su expresión, una ligera arruga en su frente, una mueca que rápidamente desapareció para dar paso a una sonrisa deslumbrante. Para ella, yo no existía. Para Mateo, yo era un fantasma. La ceremonia transcurrió de manera casi mecánica, todo perfectamente orquestado por Isabel, quien dirigía la ceremonia con su profesionalismo habitual. Su mirada cruzó la mía un par de veces, y en cada ocasión me dedicó una sonrisa cálida, aunque breve, como si tratara de recordarme que no todo en este lugar estaba perdido. Yo me aferraba a ese pequeño gesto, a esa humanidad que todavía quedaba en el aire, pero pronto todo se desvaneció nuevamente al ver cómo Mateo la miraba a ella, cómo se entregaba por completo a este mundo que en muchos aspectos ya me había dejado atrás. Cuando la ceremonia terminó, los invitados comenzaron a hacer fila para felicitar a los recién casados. Yo, por supuesto, me quedé al final. Al principio, todo parecía transcurrir con normalidad, con la gente saludando a los novios, felicitándolos con entusiasmo. Mi turno finalmente llegó, y al acercarme a Mateo y a Sofía, un hombre desconocido tropezó en su camino hacia nosotros. Era un hombre que olía a alcohol y hablaba de manera más ruda de lo que la ocasión sugería. «Así que este es el famoso padre del novio, el artista ceramista», dijo con una risa poco amigable. «El que Mateo dijo que no podía venir a la boda porque no encaja en su mundo, ¿verdad?» La sala se detuvo. La risa en sus rostros desapareció, y la conversación cesó por completo. Los murmullos comenzaron a extenderse como una corriente subterránea. Mateo se quedó inmóvil, congelado. Su rostro pasó del alivio a la incomodidad, de la incomodidad a la vergüenza.
Ni él ni Sofía respondieron. No fue necesario. Todo ya había quedado dicho. Mi corazón dio un vuelco, pero no dije una palabra. Me quedé allí, en silencio, con la vista fija en el suelo. Fue un momento de revelación que me golpeó con la fuerza de un rayo. Todo lo que había temido, todo lo que sabía, se había confirmado. Yo no encajaba en este mundo. Y Mateo, mi hijo, me había excluido por completo. Fue en ese preciso momento cuando apareció alguien que, por alguna razón, hizo que todo lo que había escuchado pareciera irreal. Un hombre mayor, vestido con un elegante traje, se acercó a mí. Me miró con una sonrisa y sin mucho rodeo me dio un fuerte apretón de manos. «Jorge», exclamó, «qué sorpresa verte aquí. Deberías estar en la mesa de honor, no aquí atrás». Yo lo miré, sin comprender del todo. «¿Quién es usted?», le pregunté, con una mezcla de desconcierto y curiosidad. «Soy Ricardo Gómez», dijo, extendiendo su mano. «Desarrollador inmobiliario. Conozco tu trabajo, Jorge. No solo eso, también te conozco a ti. Yo soy el mayor comprador de tus terrenos. Ya sabes, los que vendiste para el proyecto de Mateo». Mis ojos se abrieron como platos. Mateo, que había permanecido callado, ahora se apresuró a interrumpir, como si quisiera evitar la conversación. «Es mi papá», dijo con una voz temblorosa. «Él hace cerámica. Es un artista tradicional, no un hombre de negocios». Ricardo, sin perder la compostura, soltó una gran carcajada. «¿Tradicional? Claro que sí. Y esos manos tradicionales que has despreciado han creado un imperio. Esos terrenos que Mateo ha estado desarrollando con inversores, los compré de ti hace años, ¿lo sabías?» El silencio llenó la habitación. Mateo miró a su alrededor, atónito, y por primera vez vi en su rostro una mezcla de sorpresa y horror. No sabía que su padre había sido dueño de esos terrenos. Ni él ni nadie en esa sala tenía idea de cómo había construido lo que tenía, cómo, en el fondo, las manos de un hombre dedicado al barro habían cimentado las bases de lo que Mateo ahora llamaba su imperio. Fue entonces cuando todo estalló, como una bomba de tiempo que finalmente llegó a su fin. Los murmullos entre los invitados aumentaron, y Mateo, al verse acorralado, no tuvo más remedio que tomar el micrófono del maestro de ceremonias. Su rostro estaba blanco, su cuerpo rígido. Miró a todos los presentes, con los ojos clavados en mí, y en un intento de recuperar el control de la situación, comenzó a hablar. «Por favor, todos, quiero que me escuchen», dijo, su voz resonando en todo el salón. La sala se quedó en silencio. Todos esperaban sus palabras, y por un momento se sentía como si el tiempo se hubiera detenido. «Papá, yo he mentido. He cometido un error terrible. No me avergüenzo de ti. Te he ocultado porque me aterraba la idea de que el mundo no aceptara lo que somos. Yo no quería que te sintieras inferior. Me equivoqué al pensar que este mundo, el mundo de Sofía, era incompatible con lo que tú haces». Lo miré, esperando escuchar lo que no me había atrevido a esperar. Una disculpa. Pero no terminó ahí. Mateo continuó, sacando una tableta de su bolsillo y proyectando en la pantalla un video que captó la atención de todos. Era un plan de negocios detallado, con un enfoque en lo que él llamó Ramírez Heritage, un esfuerzo por integrar la cerámica tradicional en una plataforma tecnológica moderna. «Esto es lo que he estado trabajando en, papá», dijo, mirando directamente a mis ojos. «No quiero que te adaptes al mundo que he construido. Quiero que tu mundo
se haga parte de mi mundo. Quiero que juntos mostremos al mundo lo que somos. Te necesito a ti en este proyecto. Necesito que el mundo vea que tu arte es tan valioso como cualquier otra cosa que hayamos creado. Las imágenes que llenaron la pantalla mostraban mis piezas de cerámica integradas en proyectos de construcción moderna. Aquellas mismas manos que habían dado forma al barro ahora eran parte de una revolución en el mundo de los negocios. Los rostros de los presentes, incluidos los padres de Sofía, se llenaron de asombro. Todo el salón estaba quieto, observando el cambio que Mateo había causado con sus palabras. «Papá, no quiero que seas solo parte de mi mundo», continuó. «Quiero que el mundo vea que tu legado es lo más importante. Quiero que construyamos esto juntos. Que el mundo vea lo que eres capaz de hacer». Con esos ojos llenos de esperanza, Mateo extendió su mano hacia mí, esperando una respuesta que cambiaría nuestras vidas para siempre. El mundo que había querido ocultar ahora estaba pidiendo a gritos ser aceptado, y yo me encontraba en el centro de esa tormenta. La sala estaba en absoluto silencio, esperando mi respuesta. No podía darles la respuesta que esperaban, pero sabía que tenía que hacerlo por mí, por él y por todo lo que habíamos construido. «Sí, hijo», dije con voz firme, mi corazón acelerado por la emoción. «Lo haremos juntos». Y en ese momento supe que todo había cambiado, no solo para él, sino para ambos. Cuando Mateo terminó de hablar, la sala se sumió en un silencio absoluto. No era un silencio cómodo, sino denso, cargado de la tensión de una verdad no dicha durante mucho tiempo. Todos los ojos estaban fijos en mí, esperando algo de mi parte, tal vez una respuesta rápida, una reacción de perdón o, quizás, una aceptación de las disculpas de mi hijo. Pero no podía responder tan fácilmente, no después de todo lo que había pasado, no después de todas las mentiras que había tenido que tragar. Sofía, que hasta entonces había estado inmóvil, dio un paso hacia Mateo. Le tomó la mano con fuerza, como si intentara darle algún tipo de consuelo, pero yo vi en su rostro una mezcla de duda y miedo. Los padres de ella, que hasta ese momento habían estado observando en silencio, se miraron entre sí, como si no pudieran creer lo que acababa de ocurrir. Todo el salón parecía contener la respiración, esperando una reacción de mi parte. Mateo, al ver que no decía nada, me miró con una mezcla de esperanza y desesperación. Bajó el micrófono de sus manos temblorosas y me miró fijamente, esperando una señal de que todo estaría bien, que todo lo que había hecho quedaría perdonado de alguna manera. Me levanté lentamente de mi asiento. Pude sentir las miradas de todos sobre mí, como si estuviera a punto de dar una lección que cambiaría el curso de esa noche. Tomé el micrófono de las manos de Mateo y la sala se quedó en silencio absoluto. Mi voz salió tranquila pero firme, un tono que no daba lugar a dudas. «Gracias a todos por estar aquí hoy», comencé. Mis palabras se sentían más pesadas de lo que imaginaba. Mi hijo, Mateo, ha preparado una lección para mí. Pero hoy soy yo quien va a enseñar una lección. Todos los ojos estaban sobre mí, expectantes, y mi mirada se posó en Mateo, que estaba de pie frente a mí, con la esperanza reflejada en sus ojos. «Mateo ha dicho que no se avergüenza de mí», continué, «pero esa vergüenza no se limita a palabras. No es solo lo que dijo, es lo que hizo.
Son los mensajes no respondidos, las llamadas perdidas, las invitaciones equivocadas. Es el hecho de que me has ocultado, me has apartado de tu vida, me has hecho sentir que no soy parte de este mundo. Eso, hijo mío, es lo que significa la vergüenza. Mi voz se quebró un poco al final, pero me mantenía firme. Las palabras de Mateo aún resonaban en mi cabeza, pero no podía dejarlas nublar mi juicio. No podía ignorar lo que había hecho. La vergüenza no solo estaba en el hecho de que me hubiera mentido, sino en cómo me había hecho sentir, como si mi vida y mi trabajo no valieran nada. Pude ver el dolor en su rostro, pero no me detuve. Mi mano se deslizó hacia dentro de mi saco, buscando algo que había preparado durante mucho tiempo. Algo que no era solo un regalo, sino una declaración. Saqué una pequeña caja de madera, delicadamente trabajada con cerámica, hecha por mí mismo, y la abrí frente a todos. Dentro se encontraba un cheque por 1,5 millones de dólares, una suma que podría haber cambiado nuestras vidas. También estaban los papeles de transferencia de propiedades, los mismos que había preparado con el mismo amor con que había creado cada una de mis piezas. La sala se quedó en silencio, y el murmullo comenzó a crecer entre los presentes. Pero no me importaba. Era el momento de la verdad, de hacerle ver a Mateo y al mundo que todo lo que había hecho no había sido sin razón. «Este es un regalo para ti, Mateo», dije en voz baja. «Un regalo para el futuro, para todo lo que hemos construido. Es una herencia, una muestra de mi trabajo, de lo que he logrado con mis manos. Y hoy voy a demostrarte que no lo vales». Levanté el cheque en alto. «Esto es 1,5 millones de dólares», dije con calma, «y este es el regalo de toda una vida de trabajo». Luego, sin pensarlo demasiado, comencé a rasgarlo en pedazos. Primero lo rompí en 2, luego en 4, y el sonido del papel rasgado llenó el aire como una sentencia. Las miradas de todos los presentes se fijaron en mí, algunos sorprendidos, otros aterrados. «Este dinero no tiene valor si no hay sinceridad detrás de él», dije, mi voz resonando con una fuerza que no sabía que tenía. «Este es el regalo de un hombre que trabajó toda su vida con sus manos, que construyó su fortuna desde el barro. Y este es el regalo que tú has rechazado, hijo mío». Mateo abrió los ojos, como si lo que estaba viendo fuera un sueño del que no pudiera despertar. «Papá, no, no», gritó, pero ya era tarde. No podía retroceder. No podía dejar que todo lo que había construido se derrumbara solo porque su hijo había elegido una vida diferente, una vida que no incluía su legado. El silencio en la sala se hizo más profundo. Los padres de Sofía estaban paralizados, incapaces de comprender lo que estaba sucediendo. Sofía, que había sido una sombra distante todo este tiempo, ahora estaba completamente petrificada, con las manos cubriéndose la boca, como si no pudiera procesar lo que estaba viendo. Yo, por mi parte, ya había tomado mi decisión. La riqueza no es solo dinero, es lo que uno tiene en su corazón, lo que uno ha hecho, lo que uno ha construido con esfuerzo y amor. Eso es lo que realmente importa. Y tú, Mateo, todavía no lo entiendes, o al menos no hasta hoy. Con un último vistazo a los pedazos de papel esparcidos sobre el suelo, me di la vuelta y me dirigí hacia la puerta. No podía quedarme allí. Sabía que mi hijo tenía que aprender lo que significaba la verdadera responsabilidad, lo que significaba ser honesto con uno mismo y con su familia. Mis pasos eran firmes mientras caminaba hacia la salida. Mateo me llamó varias veces, pero no me detuve.
Necesitaba dejarlo ir, dejar que enfrentara las consecuencias de sus propios actos. Ya había dado lo mejor de mí, y ahora era su turno de tomar la responsabilidad de lo que había hecho. Salí del salón, y la fría noche me envolvió mientras me dirigía a mi camioneta. El teléfono en mi bolsillo comenzó a sonar, pero no lo atendí. Sabía que lo que había hecho no era solo un castigo, era una lección que él necesitaba aprender. No lo llamé, no le devolví la llamada. Sabía que este era el momento en que finalmente entendería. Y ese momento, aunque doloroso, sería lo que definiría el futuro de nuestra relación. Cuando llegué a casa, la paz me invadió. Sabía que el camino que había tomado no era fácil, pero era el único que podía seguir. Y aunque no sabía qué pasaría después, me sentía más en paz conmigo mismo que en cualquier otro momento de mi vida. El teléfono sonaba una y otra vez. Pero yo ya tenía las respuestas que necesitaba. El amanecer del día siguiente llegó con la misma calma con la que había terminado la noche. La ciudad aún estaba dormida cuando regresé a mi taller. La niebla matutina cubría las calles de Coyoacán, y yo, con mis pensamientos pesados, entré a ese espacio que siempre había sido mi refugio. El olor a tierra húmeda, a arcilla fresca, llenaba el aire. Las herramientas, las piezas de cerámica inacabadas, los hornos apagados, todo seguía igual. Pero yo ya no lo sentía como antes. Algo dentro de mí había cambiado. Estaba cansado, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí se sentía en paz. Sabía que lo que había hecho la noche anterior había sido lo correcto. Había puesto límites, había mostrado a Mateo lo que significaba la verdad, aunque fuera dolorosa. Mi corazón ya no estaba tan pesado, aunque aún sentía la sombra de la distancia entre mi hijo y yo. El daño ya estaba hecho, pero en ese mismo espacio, entre las paredes de ese taller que había construido con mis propias manos, sentí que podía sanar. De repente, un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Mi primer impulso fue ignorarlo, pero la insistentemente tímida repetición de los golpeteos me hizo levantarme. Al abrir la puerta vi a Mateo. Seguía con el mismo traje de boda, arrugado, desarreglado, pero con los ojos rojos, como si no hubiera dormido en toda la noche. Estaba de pie allí, como un niño que sabe que ha hecho algo mal, y no encontraba el valor para enfrentarse a su padre. «Papá», dijo con la voz quebrada, «lo siento». Esas palabras, que nunca imaginé escuchar de él, golpearon mi pecho con fuerza. Pero no me dejé llevar por la emoción del momento. No era solo una disculpa. Era algo mucho más profundo que eso. Lo dejé entrar y lo guié hacia el centro del taller. En silencio, observó las piezas que había dejado a medio terminar. Los hornos, los bancos de trabajo, las mesas llenas de cerámica, todo estaba tal cual lo había dejado la noche anterior. Pero no era lo mismo. Algo había cambiado en el aire, algo que ambos sabíamos. «Papá, lo hice mal», comenzó Mateo, su voz temblorosa. «Pensé que debía seguir el camino de ellos, integrarme en su mundo. Pensé que si me adaptaba, si me convertía en alguien diferente, todo sería más fácil. Pero me equivoqué». Sus palabras no eran solo una confesión, sino un grito de arrepentimiento. Me di cuenta de que estaba viendo a un hombre distinto al de antes. Un Mateo que había empezado a comprender lo que realmente importaba. No me apresuré a hablar. Quería escuchar todo lo que tenía que decir. Necesitaba que él entendiera, realmente entendiera. Con Sofía y sus padres intenté ser alguien que no soy, continuó,
mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Pensé que si no los decepcionaba, si no los hacía sentir incómodos con mi origen, todo estaría bien. Pero, papá, me di cuenta de que no puedo vivir así. No puedo vivir traicionando lo que soy, lo que tú me enseñaste. Lo miré sin decir una palabra. Sabía que lo que necesitaba era tiempo para procesar lo que me había dicho. No era una disculpa vacía, lo sentía en su voz. Había algo más detrás de sus palabras, algo que me hacía pensar que había un camino hacia la redención, no solo para él, sino también para mí. Saqué de mi bolsillo un pequeño objeto. No era mucho, pero para mí representaba algo más grande. Un vaso de cerámica que había estado haciendo esa mañana, mientras mis pensamientos seguían dándole vueltas a todo lo ocurrido. Lo coloqué en sus manos. «Ayúdame a hornear esto», le dije mirándolo a los ojos. Mateo miró la pieza, su mano temblando ligeramente mientras la sostenía. «¿Esto? ¿Después de todo lo que ha pasado? ¿Después de todo lo que he hecho?» Su voz era más baja, llena de una vulnerabilidad que rara vez había visto en él. «Sí», le respondí. «Ayúdame a hornearlo. Necesita un poco más de calor, más tiempo. Así como tú, hijo, necesitas tiempo para fortalecer lo que has aprendido. Este trabajo, al igual que nuestra relación, necesita paciencia». Lo vi tomando el vaso entre sus manos, con cuidado, como si fuera algo muy frágil. Pero en sus ojos había algo que nunca había visto antes: entendimiento. Estaba comenzando a comprender el peso de lo que representaba la tradición, lo que representaba nuestro trabajo, lo que representaba mi vida. «Papá, he perdido tanto», dijo Mateo, su voz casi quebrándose. «He perdido tu confianza, tu respeto, y todo por un miedo que ahora reconozco como algo tonto. No sé si pueda recuperar lo que he perdido». «Escucha, Mateo», le dije poniéndome frente a él. «No has perdido todo. No has perdido todo, hijo. Aún tienes una oportunidad. Pero eso no significa que todo te lo dé ahora mismo. Tienes que ganártelo». Saqué de mi bolsillo otro paquete, uno que había preparado con mucho más cuidado que cualquier otro documento en mi vida. «Este es un acuerdo que no es solo sobre dinero, ni sobre propiedades. Es sobre lo que vas a aprender, lo que vas a hacer para demostrarme que realmente entiendes lo que significa ser parte de esta familia». Le entregué los papeles. «Aquí está el 25% de mi empresa, de mi legado. Si lo aceptas, puedes comenzar de nuevo, pero el otro 25%, eso tendrás que ganártelo con tu propio esfuerzo». Mateo miró los papeles, y por un momento el silencio en la sala fue tan denso que casi podía escuchar sus pensamientos. Sus ojos se encontraron con los míos. «¿De verdad, papá? ¿Me estás dando una segunda oportunidad?» «Sí», respondí. «Pero debes saber que esta no es una oportunidad fácil. Tendrás que trabajar, aprender y demostrarme que has entendido lo que significa ser parte de esto. Esto no es solo un negocio, es nuestra vida». Mateo asintió, con una mirada decidida en sus ojos. «No te voy a decepcionar, papá, lo prometo». «Eso espero», le dije, y al ver la determinación en su rostro, supe que había tomado la decisión correcta. No se trataba solo de un negocio, sino de algo más profundo: la restauración de nuestra relación, la reconstrucción de lo que había sido roto. La cerámica no era solo un trabajo para mí, era un símbolo de lo que habíamos pasado y lo que aún podíamos construir
juntos. Ahora, continué, ayúdame con esta pieza. El futuro se construye con paciencia, y tú, hijo, estás aprendiendo a tener paciencia. Mateo asintió con la cabeza, y juntos comenzamos a trabajar en el horno. No solo estábamos horneando una pieza de cerámica, estábamos horneando una nueva oportunidad, una nueva relación, una nueva vida que, aunque rota en partes, aún podía reconstruirse. Y mientras el calor del horno envolvía la cerámica, sentí que, de alguna manera, comenzábamos a sanar. Poco a poco, con cada paso, con cada acción, estábamos restaurando lo que habíamos perdido. El día después de la boda, todo parecía haber vuelto a la normalidad en mi taller. La ciudad seguía su curso, los coches pasaban por la calle y las mismas rutinas se reanudaban. Yo regresé al lugar que siempre me había dado paz, el sitio donde todo comenzaba y terminaba para mí. El olor a arcilla y humo de los hornos me envolvía, como si el taller tuviera una forma de sanar todo lo que había sucedido. A pesar de la calma exterior, dentro de mí aún había un torbellino de emociones que no sabía cómo manejar. Me senté en mi banco de trabajo, tomé una de mis herramientas y comencé a limpiarlas. Los movimientos eran automáticos, casi instintivos, pero mi mente no podía dejar de regresar a lo sucedido la noche anterior. El enojo de Mateo, sus palabras, el dolor de la verdad, la mentira destapada. Todo se agolpaba en mi cabeza. El sonido del metal contra la piedra me proporcionaba una especie de alivio, pero no podía escapar de lo que había hecho, ni de lo que mi hijo había hecho. Mi teléfono comenzó a sonar repetidamente, pero lo dejé ahí, sin mirarlo. Sabía que eran Isabel y Ricardo, ambos preocupados por lo que había sucedido, ambos queriendo hablar, arreglar las cosas. Pero yo no podía. Necesitaba tiempo para procesar, para entender todo lo que había ocurrido, para saber cómo debía seguir adelante. No quería que sus voces me distrajeran. Necesitaba la tranquilidad de mi propio espacio, de mi propia soledad. Pasaron unas horas antes de que la puerta de mi taller se abriera nuevamente. Cuando levanté la vista, allí estaba él, Mateo. Su rostro estaba cansado, agotado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Aún llevaba puesto el mismo traje de boda, pero estaba arrugado, como si hubiera estado vagando sin rumbo. Su rostro estaba marcado por la tristeza, y sus ojos, esos ojos que solían reflejar confianza, ahora estaban rojos y vacíos. Se quedó allí, en el umbral, sin atreverse a entrar. No dijo nada al principio. Solo me miraba, su voz atorada, atrapada entre el arrepentimiento y el miedo. Finalmente, soltó las palabras que esperaba escuchar, aunque no con la voz que había imaginado. Papá, lo siento. El peso de esas palabras me golpeó, pero no quise mostrar lo que sentía. No era el momento. Mateo necesitaba más que una respuesta rápida. Necesitaba entender lo que había hecho, lo que había significado para mí. Yo no iba a ser el primero en ceder, no después de todo lo que había pasado. Lo invité a entrar, y él se movió lentamente, mirando alrededor del taller, como si nunca antes lo hubiera visto de esa manera. Los trozos de cerámica, los azulejos apilados, los hornos apagados, todo estaba allí, igual que siempre. Pero la diferencia era que ahora, después de todo lo que había sucedido, nada en este lugar parecía igual. Mateo caminó hacia la mesa de trabajo, donde guardaba las piezas a medio hacer. Sus ojos se detuvieron en una de las primeras piezas que había comenzado esa mañana.
una jarra que aún no había terminado. El silencio entre nosotros era denso, pesado. «Papá», comenzó, su voz quebrada. «Yo he sido un tonto. Pensé que todo esto lo podía hacer solo, que si me adaptaba al mundo de ellos, todo estaría bien. Pero me equivoqué. Y ahora lo he perdido todo». Vi cómo sus manos temblaban cuando miraba la pieza en sus manos. Sabía lo que significaba. El trabajo, el esfuerzo, la dedicación. El mundo de Sofía, el mundo de sus padres, no me aceptaron por lo que soy. Y ahora veo que si no me acepto a mí mismo, nunca voy a encontrar la paz. Dijo, con una desesperación que me conmovió. «Con todo lo que hice, solo quiero que me perdones», continuó, su mirada vacilante entre la pieza y yo. «Me han dicho que no puedo confiar en nadie, porque si miento a mi propio padre, ¿a quién más puedo confiarle mi vida?» Lo escuché en silencio, sin interrumpirlo, pero no podía evitar sentir un dolor profundo en mi pecho. No se trataba solo de lo que había hecho, sino de lo que no había hecho, de las veces que lo había dejado ir, de las veces que había querido protegerlo, pero nunca le había mostrado completamente lo que significaba el trabajo de nuestras manos. No respondí de inmediato. En lugar de eso, saqué una pieza de cerámica que había estado haciendo, una jarra que aún no estaba completamente terminada. «Ayúdame a hornearla», le dije en voz baja. «Este vaso necesita un poco más de calor, pero también necesita tiempo, como tú, hijo». Mateo miró la pieza en silencio, y al principio dudó antes de tomarla en sus manos. Su toque era delicado, temeroso. «No sé si puedo volver a hacer todo bien», dijo, su voz llena de desesperanza. «Siento que he perdido todo lo que tenía». «No, Mateo», respondí con calma, sin que la ira o el dolor empañaran mi voz. «No lo has perdido todo. Tienes una oportunidad más. Este es tu comienzo. No todo está perdido». Saqué otro paquete de papeles que había preparado. Los desdoblé lentamente frente a él y con una mirada firme le entregué el documento. «Aquí está el 25% de lo que he construido. Lo puedes tomar, es tuyo, pero el resto, eso lo tienes que ganar, hijo mío». Mateo miró los papeles, la confusión y la esperanza cruzándose en sus ojos. «¿De verdad? ¿Me das esto a mí?» «Sí», respondí con firmeza. «Pero tienes que ganártelo. Tienes que aprender a trabajar por ello como yo lo hice». Sus ojos brillaron con una nueva determinación. «Voy a hacerlo, papá. No te voy a fallar. Te lo prometo». Tomé una respiración profunda y continué. «Ahora ven, ayúdame a hornear esta pieza. Luego hablaremos de negocios, de cerámica, de tecnología, de lo que sea. Pero primero vamos a trabajar juntos». Mateo asintió, y por primera vez en mucho tiempo lo vi como el hijo que conocía. No el hombre de negocios que había querido ser, sino el hombre que entendía el valor de lo que se hacía con las manos, con el corazón y con el tiempo. El día transcurrió entre trabajo y palabras, entre silencio y enseñanzas. Mateo no solo aprendió sobre los negocios, sino también sobre la paciencia, la perseverancia y el valor del trabajo manual. Juntos comenzamos a reconstruir lo que había sido roto, no solo en el mundo de la cerámica, sino también en nuestra relación. Era un nuevo comienzo, uno que no esperaba, pero que ahora veía como necesario. Y aunque el camino por delante aún era incierto,
Sabía que este era el primero de muchos pasos que tomaríamos juntos. Han pasado 6 meses desde que todo comenzó a cambiar. Mateo y yo ya no éramos los mismos. El tiempo había hecho su trabajo, el trabajo de las manos, el trabajo de las palabras no dichas, las lecciones aprendidas a lo largo de los días. Las cosas seguían avanzando, aunque todo parecía más lento de lo que había esperado. A veces, las transformaciones más profundas toman tiempo, y ese tiempo se manifestaba en pequeños detalles. Como los desayunos, solíamos ir a un pequeño restaurante tradicional cerca del taller. Era un lugar que conocíamos desde hace años. Las paredes, siempre adornadas con azulejos de colores y fotografías viejas, nos ofrecían la calidez que solo un lugar con historia puede brindar. Cada vez que entrábamos, el olor del café recién hecho y las tortillas calientes nos envolvían. Y aunque el lugar nunca cambiaba, los dos lo veíamos de manera diferente. Mateo ya no llevaba sus trajes elegantes ni su reloj de marca. Un día lo vi entrar en el restaurante con una camisa simple de cuadros y un par de jeans gastados, con las manos sucias de arcilla. Era una imagen tan distinta de aquel hombre que había intentado impresionar con su mundo lleno de lujo. «Papá», me dijo con una sonrisa cansada pero sincera, «ayer ayudé a un cliente a reparar su horno. Lo logré. Finalmente pude hacerlo bien. Lo miré y por un instante sentí una paz profunda». «Eso es muy bien hecho, hijo», respondí, asintiendo con la cabeza. «Lo más importante no es lo que logras, sino cómo lo haces». Mateo no necesitaba escuchar más. Sabía que esas palabras iban más allá de un simple elogio. Habían pasado tantas cosas, y el cambio que veía en él era real. Ya no era el hombre que huía de su pasado, de su origen. Había aprendido a aceptar quién era, lo que representaba, y lo más importante, lo que significaba realmente trabajar con las manos. El sol entró por las ventanas del restaurante, iluminando la mesa donde estábamos. Mateo tomó un sorbo de su café, y sus ojos se llenaron de algo que no había visto en mucho tiempo. Esperé en silencio, sabiendo que algo importante estaba por venir. «Papá», comenzó, su voz un poco temblorosa, «tengo algo que decirte». Pausó un momento, como si le costara encontrar las palabras. «Sofía está embarazada». Me quedé en silencio. El aire parecía haberse detenido. Miré a Mateo y vi cómo sus ojos brillaban con la emoción de la noticia. Pero también podía ver el temor, la responsabilidad que empezaba a tomar forma en su corazón. «Eso es maravilloso, hijo», le dije finalmente, y pude ver cómo sus hombros se relajaban al escuchar mis palabras. «Gracias, papá», dijo con una sonrisa nerviosa. «He estado pensando mucho en todo lo que he aprendido, en cómo quiero que crezca mi hijo y en lo que quiero enseñarle. No quiero que crezca como yo lo hice, dividido entre 2 mundos. Quiero que aprenda tanto de la tecnología como del trabajo con las manos. Quiero que vea que el verdadero valor está en el esfuerzo, en la honestidad y en lo que realmente importa». Sus palabras calaron hondo en mi corazón. Nunca pensé que Mateo pudiera comprender realmente lo que yo había vivido. Lo vi, sentado frente a mí, tan diferente al hombre que había conocido, tan lleno de amor por su futuro hijo y por el legado que ahora entendía. «Papá», dijo bajando la mirada, «quiero decirte algo más.
He estado trabajando duro estos meses, no solo con la cerámica, sino también con los negocios. He probado que soy capaz de hacer las cosas bien, por mi cuenta. Pero más importante que eso, me siento orgulloso de lo que soy. Estoy orgulloso de ti. Estoy orgulloso de tus manos, de lo que representas. Las palabras de Mateo me llegaron al alma. No había nada que pudiera decir, que pudiera expresar lo que sentía en ese momento. Sentí que, de alguna manera, todo el sufrimiento había valido la pena. La lección, aunque dolorosa, había llegado al final, y ahora estábamos aquí, juntos. Saqué una carpeta de documentos de mi bolsa y la coloqué frente a él. «Aquí están los documentos», le dije. «El 50% de lo que es mío ahora es tuyo». Mateo miró los papeles y pude ver cómo su rostro se llenaba de incredulidad. «¿De verdad, papá? ¿Esto es para mí?» «Sí», respondí, con una calma que solo podía encontrar en mi interior después de tanto tiempo. «Lo has ganado. Has demostrado que entiendes lo que significa ser responsable, ser honesto. Te lo has ganado». Mateo miró los papeles. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas. «Gracias, papá. No sé cómo agradecerte. He estado buscando mi lugar, y ahora sé que no solo es un lugar en el mundo de los negocios, es un lugar en tu vida, en nuestra vida». Mi corazón se llenó de orgullo, y por primera vez en mucho tiempo sentí que todo había tenido un propósito. «No me tienes que agradecer, hijo. Lo que tú has hecho es más valioso que cualquier cosa que pudiera darte. Ahora eres un hombre que sabe lo que es realmente importante». Con una sonrisa, Mateo miró los papeles y luego me miró a los ojos. «Papá, te prometo que no voy a decepcionarte. He aprendido lo que significa trabajar con las manos. He aprendido lo que significa ser paciente, ser perseverante y nunca rendirse. Eso es lo que siempre quise que supieras», le respondí. «Ahora, ven aquí. Ayúdame con esta última pieza. Después podemos hablar de todo lo demás, del negocio, de la cerámica, de la tecnología, lo que sea. Pero primero vamos a trabajar juntos, como siempre debimos». Y así fue como comenzamos nuevamente. No solo en los negocios, sino también en nuestra relación. Mateo no solo aprendió a administrar el legado que le dejaba, sino que también aprendió a apreciar el trabajo que le daba vida a ese legado. Juntos no solo construimos un negocio, sino una relación que había sido rota y que ahora comenzaba a sanar, pieza por pieza, con paciencia y amor. Esa tarde, después de trabajar en el taller, Mateo me entregó un pequeño objeto, una taza de cerámica hecha por él. «Esta es la primera taza que hice yo mismo, papá», dijo con una sonrisa tímida. «No está perfecta, pero la hice con mis propias manos». Tomé la taza entre mis manos, sintiendo su calor, y la miré detenidamente. Era una taza sencilla, pero en ella había algo más que barro y esmalte. Había esfuerzo, había amor, había crecimiento. «Es perfecta», le dije, con una sonrisa genuina. «Es todo lo que necesitamos». Mateo puso su mano sobre mi hombro. «Somos una familia, papá». Nos quedamos allí, juntos, mirando el futuro. Sabía que, a partir de ese momento, construiríamos algo nuevo, algo sólido, con nuestras propias manos. La cerámica, la tecnología, los negocios, todo se fusionaría. Pero lo más importante, lo que realmente habíamos construido, era nuestra relación.
Y eso, para mí, era lo más valioso.